Vamos a continuar conociendo nuestra Biblia. En la reunión anterior vimos la primera parte del capítulo que vamos a estudiar hoy. Me refiero al domingo pasado, comenzamos a estudiar el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, y hoy vamos a ver la segunda parte de este capítulo 15 de Mateo, que tiene que ver con Jesús y los gentiles. En aquella primera parte vimos lo que es la verdad de Dios contra la tradición de los hombres, y hoy vamos a ver a Jesús y los gentiles. En el contexto, habiendo estudiado capítulo a capítulo lo que va del Evangelio de Mateo, nos damos cuenta que Jesús está separándose de los judíos, de la nación de Israel, y se está acercando cada vez más a los no judíos, a quienes ellos despectivamente los llamaban gentiles. La palabra gentil hoy en día tiene un significado muy distinto a lo que tenía en aquel tiempo. En aquel tiempo, gentil significaba extranjero. Hoy gentil significa una persona muy amable. Pero en términos bíblicos, gentil no es lo que nosotros entendemos en nuestro lenguaje secular, sino se refiere a no judíos. Espero que este punto quede claro. Lo que es importante advertir es que los milagros que hace Jesús a gentiles, a no judíos, los hace a distancia. Es decir, a los judíos los toca, y a los no judíos, llámense gentiles, no los toca. ¿Por qué? Porque Jesús mismo todavía estaba bajo la ley. Recordemos, Jesús nació siendo hijo de padres judíos y vivió cumpliendo los mandamientos de la ley. Lo hizo así porque de otra manera no sería sin pecado. La ley lo encerró todo bajo pecado, y el único hombre a quien la ley declara justo, es decir, sin pecado, es Jesucristo, porque en él no se halló pecado, lo cual significa que no transgredió un solo mandamiento de la ley de Dios. Él es el único ser humano sin pecado, y por su gracia, por su sangre, hemos sido justificados, sin que ello signifique que no pequemos. Si alguno de nosotros dice que no peca, miente y hace a Cristo mentiroso. Pero donde abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia. Y esto no lo debemos ocupar como ocasión para la carne y decir, bueno, pues si Dios nos perdona, entonces vamos a entregarnos al pecado. No, sino que el Espíritu nos redarguye, el Espíritu nos convence, el Espíritu de Dios no nos permite estar a gusto en una situación que no le agrada a Dios. Esto es el nuevo nacimiento. No es por imposición religiosa como lo practicaban los judíos, y que si te sorprendo en pecado te voy a matar a pedradas, te voy a acusar allá con el consejo, con el concilio, para que te apedrien, y la paga del pecado es muerte. No, no es algo que sea impuesto, sino es algo que viene desde nuestro interior, porque es por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios morando en nosotros el que hace posible que seamos cada vez más como es Cristo y menos como éramos nosotros. Antes nos enojábamos y decíamos y hacíamos cosas terribles, y decíamos que bueno, pues me desahogué, él tuvo la culpa porque me provocó, y no teníamos remordimiento ni culpa. Pero hoy, cuando decimos una mala palabra o siquiera un mal pensamiento, nos sentimos sucios y nos sentimos incómodos, porque esto es el redarguir del Espíritu. Esta es la diferencia entre los nacidos de Dios y los no nacidos de Dios. Los no nacidos de Dios no tienen conciencia de pecado, en tanto que los nacidos de Dios sí nos sentimos incómodos o compungidos por el Espíritu, porque no está bien que nosotros nos descosamos y que hagamos las mismas cosas que hace la gente que no tiene a Cristo en su corazón, porque ellos no tienen el Espíritu de Dios, pero nosotros sí. Y esto es lo que nos ayuda, no a ser mejores, pero sí a ser transformados de gloria en gloria y de poder en poder, como la luz de la aurora del nuevo día, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Verdad que sí? Entonces les comentaba yo que Jesús
A los gentiles que sana, no los toca porque todavía no había resucitado. Es hasta que Cristo resucita que hace de las dos naciones, digamos los judíos y los gentiles, un solo cuerpo. Pero aquí todavía, cuando Él sana a gentiles, lo hace a distancia. La otra persona a la que Él sanó fue al siervo del centurión. Ustedes se deben acordar que el centurión le pidió que por favor fuera a su casa, porque él, siendo romano, creía en Jesús y era alguien respetuoso de las leyes judías, algo muy raro entre los romanos. Y ahora tenía un siervo que él amaba y que estaba enfermo, que él era muy útil, que él le tenía mucha confianza, pero este siervo estaba enfermo y Jesús quería ir a su casa, pero el centurión le dijo: Señor, no es necesario que vengas a mi casa, pon la palabra en tu boca y mi siervo sanará. Y Jesús dijo: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Este caso y el otro caso de cuando Jesús sana a una persona gentil es el de la mujer cananea, que era una mujer sirofenicia que tenía a su hija enferma y que le pide al Señor: Señor, por favor, concede que mi hija viva, concédele sanidad a mi hija. Y Jesús no le contestaba y no le contestaba, ustedes se deben acordar. Y sus siervos le dicen: Señor, mira, esta mujer ya lleva 3 días aquí detrás de nosotros y pues esa pedidera, esa gritadera, que por favor tengas misericordia de ella, despáchala y ya que se vaya. ¿Y qué le dijo Jesús? No está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Perrillos es el significado real de la palabra gentil. Los judíos llamaban gentiles despectivamente a los extranjeros para llamarlos perros o cerdos. Era una situación que Dios reprobaba, pero que era una costumbre entre ellos. Así como hoy los musulmanes llaman infieles a los que no son profesantes del credo musulmán como ellos, del Islam, les llaman infieles, así los judíos llamaban perros o cerdos, dígase gentil, a los extranjeros. Y Jesús, pues precisamente siendo judío, utiliza una palabra que es familiar para ellos. No está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los gentiles, a los perros. Y la mujer le dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, que la mujer sabía que la salvación vendría de Israel, que el Mesías no solamente salvaría a la nación de Israel, sino a todas las naciones. Entonces, igualmente Jesús dice: mujer, grande es tu fe y conforme a tu fe te sea hecho. Y de esta manera vemos 2 milagros que Jesús realiza con gentiles, que tienen un sentido. No solamente son milagros por milagros, sino son señales, son el anuncio, así como las señales te indican que ya faltan 10 kilómetros para Ecuandureo y ya llegando a Ecuandureo que te faltan 30 kilómetros para Zamora. Así también las señales te van indicando que la salvación está pasando de ser exclusiva para la nación de Israel para abrir la puerta a las naciones gentiles, entre las que estamos nosotros. Esto es gracia, porque nosotros no somos nacidos descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros éramos idólatras, y gracias a que el Señor dio el mandato a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, hoy nosotros tenemos este evangelio que estamos estudiando y podemos examinar a profundidad, palabra por palabra, versículo a versículo, capítulo a capítulo, la palabra de Dios, y obtener la sustancia de nuestra fe. Que nuestra fe no esté basada en conocimientos o tradiciones de los hombres y solo porque en mi iglesia así lo practican. No, que sepamos a ciencia cierta por qué hacemos las cosas y cómo las hacemos. Esto es así como les estoy mencionando, que Jesús no tocó en ese momento todavía a los gentiles, porque los gentiles todavía estaban separados de la ciudadanía de Israel, y no fue hasta después de su resurrección que esa condición cambió y que Dios hizo de ambos pueblos un solo cuerpo. Vamos a dar lectura a lo que tenemos que estudiar hoy.
Es Mateo 15 del versículo 21 al 39. Esta es la porción que vamos a estudiar. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Era una mujer cananea. ¿Qué significa cananea? De la tierra de Canaán. Es decir, no era judía. Es lo que les comentaba hace un momento. Y esta mujer, se dan cuenta, tiene un problema. Su problema es que su hija está gravemente atormentada por un demonio. Recordemos que eran otros tiempos. En aquel tiempo, una enfermedad que parecía no tener una explicación ni una solución era considerada que estaba siendo causada por un demonio. Pero hoy sabemos que sea demonio o que sea enfermedad y que provenga de un virus que tiene tal o cual nombre, sobre todo nombre que se nombra, sea de demonio, sea de virus, sea de bacteria, sea de lo que sea, está el nombre de Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que haya poder para ser sanos y ser salvos. La salvación incluye sanación, incluye prosperidad, incluye rescate, incluye salida. A veces nos sentimos atrapados por situaciones que nos preocupan y nos agobian y nos desgastan y nos quitan el sueño y nos quitan la vida. Estamos estancados, nos sentimos atrapados, como que no podemos salir y como que no podemos superar, y las deudas crecen, los intereses crecen y nomás no vemos la solución. Bueno, si el problema está en la rodilla, ponte la mano en la rodilla y dile al dolor que se vaya, dile a la rodilla que se fortalezca. Si el problema está en la cabeza, dile a la montaña que se mueva. Ese dolor, lo que lo esté causando, sea demonio, porque a veces decimos: ay, me siento oprimido. Bueno, si son demonios o si es enfermedad, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque tú estás ordenándole a la montaña que se mueva. Si tu fe es del tamaño de un grano de mostaza, aún una montaña se puede mover. De ese tamaño es el potencial que hay en ti. Tú eres, por gracia de Dios, hijo de Dios. Y la evidencia de ello es que nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. Y nadie se acerca a Dios si no es por fe. Y si tú hoy has pagado un precio de lo que has caminado desde tu trabajo, desde tu casa, desde donde tú vienes, para estar en este lugar y escuchar con atención la palabra de Dios, seguramente es porque eres salvo. Y si eres salvo, eres hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes autoridad. Yo sé que no tenemos poder. Los seres humanos somos muy frágiles. Un león nos vencería, un caballo nos vencería, una vaca nos vencería, una serpiente nos vencería, pero tenemos autoridad. Nosotros tenemos la imagen de Dios. Cuando Dios nos hizo, dijo: hagamos al hombre a su imagen y semejanza, y varón y hembra los creó. Esto no hace al hombre mayor solo porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él hizo una pareja, no hizo un hombre, hizo una pareja. Y nos hizo a los dos de una misma carne. Dice que del costado del hombre, no de la cabeza para que ella domine, ni de los pies para que él la pisotee y la maltrate, sino del costado del hombre, Dios tomó a la mujer y la formó de tal manera que la presentó al hombre bien bonita, que se alegró tanto cuando la vio como cuando tú viste a tu novia. Dijiste: ay, de ahí soy. Y pagó el precio. Dijo: esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta será llamada como yo, varona. Ya después, cuando la conoció, dijo: no, esta no es varona, esta es Eva. Porque varona es vencedora y Eva es madre de los vivientes. Cambia el nombre de la mujer de varona a Eva, pero Cristo viene y restaura las cosas a su condición original. Y todos, dice, no hay diferencia entre judío ni griego, ni entre varón y mujer. Él nos ha elevado a una calidad y capacidad igual. Dios no hace acepción de personas. Y tú tienes autoridad para decirle a esa enfermedad que se vaya. Si es un catarro, si es un dolor de muelas en tu hijo, si es el dolor en la columna de tu esposa,
si es la rodilla de tu marido, si es cáncer, si es osteoporosis, si es artritis, si es lo que sea. Y dicen en el internet que eso se va a poner peor y que te va a doler mucho y que vas a sentir quién sabe qué y vas a sentir quién sabe qué. O si fuiste con el doctor y el doctor te dijo, uy, no, usted tiene la fiebre de dálmata y la fiebre de gran danés y usted se va a poner mucho peor. Tú, en lugar de creerte y asustarte, di, bueno, eso es lo que el hombre dice, pero la última palabra la tiene el Señor. Y ponte a cantar: dame de tu eterna paz, dame el don para esperar, ayúdame a confiar en ti, porque en mis fuerzas no puedo más. Sí, ponte a cantar alabanzas y verás que la enfermedad se va. De mañana brota el dolor. De mañana dices, híjole, otra vez me dolió, pero a la tarde lo buscas y ya no está. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y tú eres su hijo, y juntamente con Cristo Dios te da todas las cosas. Entonces vuelvo a mi tema que estoy tratando de enseñar, ¿verdad? Acerca de esta mujer cananea que siendo extranjera viene a donde Jesús en por ayuda. Y dice a continuación: Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos piden no que la sane, ¿se fijan? Porque ellos dan por hecho que por ser extranjera Jesús no viene a salvar a los gentiles. Ellos, como judíos, pensaban que el Mesías, cuando viniera, si acaso era este Jesús, vendría a salvar solamente a la nación de Israel. Y Jesús les sigue el juego, les dice: no soy enviado, o sea, no la voy a despedir ni voy a cruzar palabra con ella, tal y como lo hacían los judíos, porque yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice a continuación: Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí hay un detalle tremendísimo que si no estuviéramos leyendo así despacito y paso a paso y paladeando la palabra, a lo mejor se nos va. Fíjense bien el verso 25. ¿En qué términos se refiere la mujer a Jesús? ¿Cómo le dice? Señor. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, las cosas cambian. Pero mientras tú no has hecho esta oración de pedirle al Señor que por favor entre en tu corazón, puedes pasarte la vida clamando, gritando, pidiendo, siguiéndolo, y Él no va a poder darte lo que es de los hijos. Jesús claramente le dice, ahí es cuando Él por fin le dirige palabra: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Yo estoy totalmente de acuerdo. Si Jesús va a hacer algo con esta mujer, es porque la eleva a calidad de hija y la releva de su condición perdida de gentil, su condición de estar sin esperanza y sin Dios en este mundo. Por lo tanto, tú y yo debemos tomar confianza que el Señor tiene una buena voluntad, agradable y perfecta con nosotros, y que su deseo no es que tú estés en esa enfermedad. Su deseo no es que tú estés con ese temor de, híjole, ¿qué vaya a hacer? Me vaya a morir y tengo muchas cuentas pendientes, tengo muchas cosas que no he arreglado. Bueno, que la enfermedad te sirva para corregir las cosas que tienes que corregir, pero no para que metas temor y te vayas a morir del susto. Han habido personas que el doctor les ha dado un diagnóstico equivocado
y se han muerto del diagnóstico y después llaman del hospital para pedir una disculpa porque el diagnóstico no era para ella, era para otro paciente, pero esta ya se murió del puro susto. No era esa su enfermedad y ella creyó que era esa su enfermedad. Por eso te digo, aunque sea cierto y te digan que tienes esa enfermedad, nuestro deber hasta la muerte es creer en la gracia y el favor de Dios. Si nos morimos, nos vamos con el Señor, pero ¿y si vencemos? Tenemos un testimonio. Si vencemos, al ratito vamos a predicar de Cristo, no solamente palabras, sino vamos a predicar de Cristo el testimonio. Mira, aquí tengo las heridas. Yo era drogadicto y ya no soy. El Señor me dio nueva vida. Yo estaba en la cárcel y el Señor me sacó para predicar. Yo estaba enfermo de esta enfermedad o de aquella, pero cuando el doctor me había dicho no hay remedio, de pronto el doctor dijo no me lo explico, me dio de alta y aquí estoy para la gloria de Dios. Dios no nos deja ser tentados más de lo que podamos soportar y no nos va a abandonar en el hoyo. Hasta nos pone el ejemplo de que si nosotros tenemos un asno y nuestro asno se cae en el hoyo, vamos y hacemos lo imposible por sacarlo, porque es un asno y porque es nuestro asno y porque nos es útil. Imagínate Dios si nosotros somos sus hijos. Imagínate, a veces le atribuimos a Dios despropósito. Si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿por qué creemos que Dios nos quiere enfermos si yo no quiero a mi hijo enfermo? Sea como sea, no lo quiero en la cárcel. Sea como sea, no lo quiero enfermo ahí de SIDA, no lo quiero enfermo ahí de cáncer. No. Yo hago todo lo que se pueda para sacar a mi hijo de las drogas. Hago todo lo que se pueda para sacar a mi hijo del alcoholismo y de los líos en los que se haya metido. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, es bien interesante este punto. Nadie llama a Jesús Señor sino por el Espíritu de Dios. ¿Ustedes quién creen que iluminó el entendimiento de esta mujer extranjera para que llamara a Jesús Señor? El Espíritu Santo. Ese espíritu de gracia, ese espíritu de amor. Y el amor todo lo sufre, no se irrita, no guarda rencor, todo lo perdona, no busca lo suyo, no hace nada indebido. El Espíritu de Dios es el que puso sus palabras en la boca de esta mujer y le dijo Señor. Y entonces él voltea y le dice una verdad muy tremenda: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Mientras ella estaba en condición de gentil, ella no iba a recibir nada de parte de Dios. Pero cuando ella llama a Jesús Señor, ahí cambian todas las cosas. Si te va gustando este video, dale like, suscríbete y activa la campanita. Además, recuerda que tu opinión suma, así que no te olvides de comentar. Juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. 2 veces Jesús hace un favor a gentiles y 2 veces Jesús señala a los gentiles como ejemplo para los judíos de la fe. Los judíos tenían conocimiento, pero no tenían fe. Y Dios, para Dios es más importante la fe que el conocimiento. A veces algunos de nosotros nos jactamos del tiempo que llevamos en la iglesia o del cargo que tenemos y pensamos que por esas cualidades tenemos méritos para que Dios nos escuche, nos favorezca, nos responda. Pero podemos darnos cuenta que mucha gente que tiene más tiempo que nosotros y que tiene un cargo famoso se ha muerto de enfermedades muy feas. Y decimos, bueno, pues Dios sabe por qué. Es cierto, Dios sabe por qué, pero lo pone como ejemplo para que nosotros nos demos cuenta que no es el tiempo que llevemos en la iglesia ni el cargo que tengamos lo que nos concede el favor de Dios. El favor de Dios lo concede la gracia. Y dice que no es
del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha decidido tener misericordia de ti porque tú has venido, eso es fe, y tú llamas a Jesús Señor, y eso es lo que te pone en una posición de ser escuchado, atendido y recibir una respuesta favorable de parte suya. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Aquí vemos otra cosa tremenda. Jesús no se puso a hacerles reproche. No, es que tú pecaste, es que tú no ayudaste a tu mamá, es que tú robaste, es que tú no mereces. No, no, no. Jesús se sentó en lo alto del monte y mucha gente vino a él. Como les digo, el mundo está lleno de problemas y de necesidad. Y por causa de que Cristo está en tu corazón, pues tú vas a ver que hay gente sufriendo. Si callas la palabra, pues ellos van a seguir sufriendo. Pero si sueltas la palabra, ellos te dicen, sí, por favor, ora por mí. Seguramente, no por ti, sino por la gracia de Dios, muchos de ellos van a ser sanados. ¿Quién sí, quién no? No sé, eso depende de Dios. Pero de nosotros es el predicar el evangelio a toda criatura. De nosotros es el saber que somos hijos de Dios, y eso es más que suficiente. Eso nos equipa suficientemente para predicar. No me voy a preocupar por qué hablar o por qué decir. Yo sé, cada día tengo que estudiar el capítulo de la Biblia para darle sustancia a mi fe y conocimiento de qué dice la Biblia y dónde lo dice, por si lo necesito en algún momento. Pero no es requisito que yo sepa toda la Biblia y que yo sepa exactamente qué decirles, porque entonces no sería el Espíritu de Dios el que habla, sino sería yo. Y yo necesito, para que sea de Dios, que yo mengüe. Yo necesito que no dependa de mí esa sanación o ese milagro que la persona va a recibir, sino que sea de Dios. Y para que sea de Dios, pues no tiene que depender de mí. Entonces, yo no me preocupo qué decir o qué no decir. El Señor me va a poner las palabras y me va a guiar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que muchas veces le quieres decir algo que está en la Biblia, dices, pues yo lo he visto en la Biblia, y dices, a ver, ¿dónde está mi Biblia? Y abres la Biblia y ahí exactamente está lo que le tienes que decir. ¿Quién te guió? El Espíritu de Dios. Claro, entre más tiempo tienes en el camino, la idea es que tú te dejas mover más fácilmente por el Espíritu de Dios, de tal manera que Él te recuerda los pasajes y puedes abrirlos de una manera como el que está ejercitado en el arte de la espada, ¿verdad? Pero no es necesario esperar hasta que tú te creas suficiente. Esto nunca te vas a sentir suficiente. Pablo dice, les aseguro, hermanos, que estoy entre ustedes con temor y temblor. ¿Y quién era? Pablo. Pablo era judío de judíos y fariseo de fariseos. Fue educado a los pies de Gamaliel, que es uno de los grandes maestros en la tradición judía. Él mismo era alguien que tenía autoridad para desacreditar cristianos, y no solamente cristianos, falsos maestros. Él pensaba que los cristianos eran falsos maestros. Pero cuando persigue a los cristianos, Cristo mismo se le aparece en el camino y entonces la cosa cambia. Pablo dice, en verdad veo que tú eres Dios, que tú eres hijo de Dios y que tú eres mi Señor. Y ahí cambia la cosa. Cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, no es por nosotros. Cuando llamamos a Jesús Señor, es cuando la cosa cambia para nosotros y a través de nosotros, ¿verdad? Y bien, entonces trajeron a muchos cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos a donde estaba Jesús, y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Tú tienes autoridad.
tú tienes responsabilidad. ¿De qué? De dar de gracia lo que recibiste de gracia. No calles, porque si callas, la gente perece. Pero si hablas, tu propia fe va a ser avivada. ¿Por qué? Porque las personas van a sanar. Y 10 van a venir y te van a tomar del manto y te van a decir: hemos visto que contigo está Dios, por favor, llévanos contigo. Ahí donde tú te reúnes, ahí donde tú sanaste, porque yo veo que no solamente sanaste, sino que ahora tu sanación, tu salud es contagiosa. Estás sanando a otras personas que estaban enfermas y no necesariamente de lo mismo que tú estabas enfermo. Llévanos por favor contigo. Y entonces es así como el Señor edifica su iglesia a través de nosotros. Jesús le dijo a Pedro: sígueme y te haré pescador de hombres. Y no es por las palabras, es por las demostraciones de poder, es por la fe en acción. Es por la fe de decir: bueno, yo veo que tú estás sufriendo, yo veo que tú tienes problemas, ¿qué te parece si hacemos una oración? Y luego le preguntas: ¿y cómo te sientes? Y te va a decir: oye, pues sí se me quitó el dolor, como que sí se me fue el dolor de cabeza, como que sí ya no traigo el dolor de espalda. A ver, haz una sentadilla. ¿Hay algún movimiento que no podías hacer? No, pues no podía apoyar bien mi pie. A ver, apóyalo. Demuestra, comprueba. Para que aumente tu propia fe, comprueba la sanación que Dios ha hecho en las personas. Compruébalo. Y de esa manera también la persona va a valorar de ti el don que Dios te ha dado. Dice: estas señales seguirán a los que en mí creen. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Cuántos creemos en el Señor? Entonces, ¿está en ti el don de la sanación? Por gracia. ¿Y por qué? ¿Y por qué el mejoralito? ¿Y por qué el té? ¿Y por qué la pastillita en el nombre de Dios? ¿Por qué no vamos directo a la oración? ¿Por qué no le ponemos las manos? Y si no se soluciona, entonces después pues vamos con la medicina, ¿verdad? Ahora sí, en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tal si nos ahorramos el daño que le hace la medicina a otras partes de nuestro cuerpo? Porque no creas que la medicina no es agresiva, la medicina es agresiva. La quimioterapia se lleva células buenas y células malas. Entonces, lejos de pedirle a Dios que unja las manos del doctor o que esos medicamentos le sirvan a mi enfermo, Señor, que mis manos tengan el poder suficiente para dar sanación a esta persona. Cuando yo empezaba en este camino, me daba mucho dolor ir al Hospital Infantil de Cáncer en México, porque ves niños muy chiquitos y niños no tan chiquitos atacados por cáncer, con unas cabezotas, unos vientres, unas piernas grandototas, porque el cáncer les ha afectado y ya muchos de ellos estaban en fase terminal. Y pues yo oraba por unos y los sanaba Dios, y oraba por otros y se morían igual. Y yo oraba porque la gente, sus familiares tuvieran consuelo y tuvieran fe, tanto si el niño todavía estaba en crisis, como si el niño ya había sanado, o como si el niño ya se había muerto, pero que ellos pusieran su confianza en el Señor, porque al final el Señor tiene sus caminos, y para Dios es mejor estar en su presencia que a que estemos aquí en este mundo sufriendo y vagando. Pero si se sanaba un niño, yo era muy feliz, y si se moría un niño y mi fe todavía era muy nueva, pues la verdad yo me sentía triste. Pero después, cuando ya comencé a comprender que para Dios, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues con poner a ese niño en las manos de Jesús por medio de la oración en la que ellos lo llaman Señor, esa oración que se llama la oración de fe, con eso el niño va a cerrar sus ojos aquí y los va a abrir allá. Eso me daba consuelo, y esa era la fuerza que yo le daba también a sus familiares, para que ellos también tuvieran aliento y no solamente vieran que el niño con 3 años, con 1 año, con 7 años había terminado ya su existencia. Porque pues ¿qué mundo les tenemos? Contaminación, carestía, guerra, pandemias, falta de empleo, drogadicción, violencia. Este es el mundo en el que queremos que crezcan.
Ojalá y lo pudiéramos cambiar, pero eso va a ocurrir solo hasta que Jesucristo venga y establezca su reino. Pero mientras tanto, es nuestro deber, lo que les comento, predicar el evangelio a toda criatura desde la plataforma, no de lo mucho que sabemos, ni de lo justos que somos, sino de que somos hijos de Dios por gracia. No fuimos engendrados por el Espíritu de Dios, pero sí fuimos convencidos por el Espíritu de Dios para que llamáramos a Jesús Señor. Entonces, la sanación está en ti, no solamente para ti. La sanación está en ti para otras personas también. De manera que la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Notemos que no eran multitudes de judíos, eran multitudes de gentiles. Como dice aquí, glorificaban al Dios de Israel. El Mesías de Israel ahora estaba entre gentiles haciendo maravillas. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Se acuerdan que en el capítulo 14 fueron los discípulos los que le dijeron a Jesús: Señor, esta gente tiene un día sin comer y aquí no hay donde compren para que coman, despídelos? ¿Por qué los judíos, por qué los discípulos sí tuvieron compasión de aquella multitud y por qué no de esta? ¿Por qué de esta van 3 días que no comen estas personas y los discípulos no dicen nada? ¿Por qué de aquellos, por aquellos sí intercedieron y por qué por estos no? Por la razón de que aquellos eran judíos, y judío hace por judío, pero ellos, aunque eran discípulos de Cristo, todavía tenían una mentalidad de judíos y todavía desprecian a los gentiles. Entonces, después de 3 días, yo creo que Jesús dijo: ya pasó un día y no viene ni uno de estos a decirme que no han comido. Ya pasaron 2 días y no viene ninguno de estos a decirme que haga algo para que estos coman. Y el 3er día fue el propio Señor el que les dijo a los discípulos: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Con esto te demuestro algo: que el hecho de que tú vengas pagando el precio que sea para recibir de Jesús, para oír su palabra, te califica para que el Señor se encargue de tus problemas, de tus necesidades. A veces yo vengo pidiéndole a Dios que me sane de mi estomaguito, pero el Señor es poderoso para darme mucho más de lo que yo soy capaz de pedir o de entender. Yo venía por mi estomaguito, pero el Señor me dio un empleo. Yo venía por mi estomaguito, pero el Señor restauró mi matrimonio. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que Dios preparó para los que le amamos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, esta gente pues vino para que sanaran sus enfermos. ¿Esperaban algo de comer? No, pero el Señor también tenía pan para ellos. El Señor no te va a dar migajas. A aquella mujer cananea que acabamos de ver, ella decía: aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dijo: no, grande es tu fe, yo no te voy a dar migajas, te voy a dar pan. Cuando Jesús nos enseñó a orar, no nos enseñó a pedir la migaja nuestra de cada día, dánosla hoy. Nos enseñó a orar pidiendo el pan nuestro de cada día. Es decir, lo mejor del trigo y la miel de la roca
es lo que Dios tiene para nosotros. El Señor vino a hacerse pobre para que nosotros de su pobreza fuésemos enriquecidos. Él nos va a dar la miel del trigo, la miel de la roca y lo mejor del trigo. Amén. Y dice, no quiero enviarlos en ayunas. A continuación. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Estos discípulos sí están como para replay, porque un capítulo antes habían visto la multiplicación de los panes y la creyeron posible para judíos, pero por tratarse de gentiles, ellos dieron por hecho que no se volvería a repetir el milagro. Entonces Jesús toma la iniciativa otra vez y les pregunta: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestan: 7 y unos pocos pececillos. En el capítulo anterior eran 2 peces y 5 panes, y sobraron 12 cestas llenas. En este capítulo eran 7 panes y unos pocos pececillos. Los números son diferentes, pero también son diferentes los días que la gente lleva sin comer siguiendo a Jesús, y también son diferentes las multitudes. En el capítulo 14 eran judíos, en el capítulo 15 son gentiles. En el capítulo 14 era un día sin comer, aquí son 3 días sin comer. Y sigue diciendo: Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Nos damos cuenta de lo lentos que fueron sus discípulos para entender la gracia. Pero a veces nosotros, con respeto lo digo, estamos en la misma condición, porque sentimos que la enfermedad es voluntad de Dios, que la estrechez o escasez o desventura económica es voluntad de Dios. Y yo creo que ninguno de nosotros se alegra de que sus hijos estén en problemas. Ninguno de nosotros se alegra de que no tengan trabajo, de que tengan deudas, de que estén enfermos, de que la estén pasando mal. Por lo tanto, creo que algo en nuestra percepción respecto a Dios está mal. La voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Y si el mundo sufre, es porque le falta Jesucristo. Pero ¿sabes qué? Nos está pasando lo mismo que a los discípulos. A los hermanos, a los judíos, ellos sí les damos, sí los ayudamos, sí los procuramos. Y a los gentiles no les predicamos, no les ayudamos. Ese es el punto. Que los judíos, los discípulos sí pidieron por las multitudes judías, pero aunque las condiciones de estas multitudes gentiles eran más difíciles que las de las multitudes judías, los discípulos no intervinieron, no intercedieron para que el Señor hiciera algo. Pero aquí veo algo muy tremendo. Ellos, ¿qué es lo que buscaban del Señor? Sanidad para sus enfermos. ¿Y les dio el Señor sanidad? Sí. ¿Y nada más les dio sanidad? No, también les dio pan. ¿Y qué es pan? ¿Qué significa el pan?
la provisión de todas las cosas que tú necesitas en la vida. Todas las cosas. Si tú necesitas un teléfono celular, si tú necesitas un coche, si tú necesitas una casa, si tú necesitas un empleo, juntamente con Cristo Dios te va a dar todas las cosas, porque es tu Padre, porque de Él es el mundo y su plenitud, la tierra y los que en ella habitan. De Él es el oro y la plata, y Él quiere que tu gozo sea cumplido. Él quiere que cuando tú vienes a la iglesia vengas con testimonio en tus manos a alabar, a gozarte en su presencia. ¿Por qué? No porque lo que Él te va a dar, sino por lo que Él te ha dado, porque Él te ha dado testimonio. Él quiere que no solamente los que venimos a la iglesia recibamos sanidad, recibamos prosperidad. Él quiere que tú vayas y que le pongas las manos a las personas que están en problemas, que ores por sus matrimonios, que ores por sus debilidades y adicciones, que no pierdas la fe, que pongas las manos sobre su almohada, sobre sus zapatos, y declares que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado y de sus malos caminos y de sus malas amistades a esa persona. Y más que estarla corrigiendo tú, que sea el Espíritu de Dios, para que sea eficaz, el que de repente hace que tu hijo se levante y diga: mamá, me voy a ir a buscar trabajo, me doy cuenta que esos amigos no me sirven para nada, perdóname mamá, he estado equivocado todo este tiempo que he trabajado, que me he movido de esta manera. Y tú te vas a quedar así con la cajuela abierta, te vas a quedar así que se te sale la baba, vas a decir: ¿y ahora qué mosco le picó? No fue un mosco, fue una palomita, fue el Espíritu de Dios que de noche le habló por tus oraciones. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Serás salvo tú y toda tu casa. Esto es real. La sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los sanaba. La ropa que tocaba la piel de Pablo la hacían pedazos para poderla hacer llegar a donde estaban los enfermos que no podían traer. Y llegando esos pedacitos de piel, de ropa, de tela que había tocado la piel de Pablo, los demonios salían dando grandes voces de esas personas. ¿Por qué? Por causa de la unción. Tú tienes unción. Pon tus manos cuando estés haciendo de comer y estés preparando los alimentos. Ora que el Señor, a través de este alimento que tú santificas y que tú bendices delante de Él, y que tú partes, porque tú partes el pollo, tú partes las verduras, tú echas ahí el caldo, lo mezclas, que Él, este pan, cuando ellos lo coman, su precioso Espíritu les alumbre desde su interior y les ayude a tener vidas victoriosas y agradables a Dios. Y te vas a dar cuenta que las cosas cambian. No estamos solos. Dijo el Señor: no los dejaré huérfanos, enviaré a ustedes al Paráclitos, que significa el que está con nosotros para siempre. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado. Y estas personas, tus compañeros de trabajo, algunos familiares que viven contigo, algunos vecinos, pues están en el mundo, están bajo el maligno y actúan conforme a su naturaleza, pero por el Espíritu de Dios ellos pueden ser iluminados desde adentro. Sin palabras pueden ser salvados por la oración y por la unción que está en los hijos. Cristo no solamente quiere salvar y satisfacer a los que ya estamos en la iglesia, también quiere salvar y bendecir a los que no están en la iglesia, pero eso te toca a ti. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gracias por llegar al final de este video.
Oramos que te sea de provecho y que lo puedas compartir con quienes tú sabes que les bendecirá también. Suscríbete y no te olvides de darle like. Hasta la próxima y mientras tanto, que Dios te bendiga.